Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vean la presentación. En esta unidad vamos a hablar de conceptos muy importantes sobre el dolor y sobre también básicamente la cianosis y otros temas importantes en semiología. Nosotros ya hemos hablado de hecho, el concepto del dolor en otra unidad, pero ahora vamos a hablar con más énfasis en cómo se produce el dolor y cómo se puede llegar al correcto diagnóstico sobre los tipos de dolor. En primer lugar, tenemos que saber que el dolor es algo que siempre es desagradable, es molesto y muchas veces genera algo conflictivo con la persona que tiene ese dolor. Y por supuesto, tenemos que tener en cuenta que el dolor es un síntoma, ¿verdad? Aunque también se puede expresar como signo, el dolor es un síntoma que tiene, por supuesto, sus características que vamos a ir viendo. El dolor se puede transmitir fisiológicamente por unas vías que se llaman vías del dolor o vías neurofisiológicas del dolor. Sabemos que el dolor se puede generar en la piel y se puede captar eso por unas terminaciones nerviosas libres que luego transmiten el dolor por medio de dos vías, que son la vía espinotalámica y la vía paleoespinotalámica, que suben por la médula espinal, que llegan al tálamo, que hacen sinapsis ahí y luego llegan a la corteza somatosensorial, que es la corteza parietal, o sea, el lóbulo parietal del cerebro. Hay varios tipos de dolor. Puede haber dolor cutáneo, dolor visceral, ¿verdad? El dolor visceral también es transmitido por medio del sistema nervioso autónomo, simpático, y tenemos que tener en cuenta que todas estas vías del dolor llegan y pasan por el tálamo, que es un centro de integración de las sensaciones, o sea, de lo sensorial, y una vez que pasan por el tálamo, ascienden al lóbulo parietal, que es el lóbulo donde se administra y donde se interpreta los tipos de dolor y también de los otros sentidos, ¿verdad? Ya sea el sentido del olfato, del gusto y también del tacto, ¿verdad? No sin antes recordar que las vías del dolor, la mayoría de las vías del dolor se cruzan a nivel del tálamo, es decir, llegan cruzadas, por lo que la mayoría de los dolores del lado izquierdo van al lóbulo parietal derecho y viceversa, ¿verdad? La mayoría de los dolores del lado derecho del cuerpo van al lóbulo parietal izquierdo. Tenemos que tener en cuenta que estos dolores también suben por esas fibras que son aferentes, que llegan al lóbulo parietal en forma centrípeta, ¿verdad? Es decir, de la periferia al centro. Y que la sinapsis que realizan estas fibras, estas neuronas, lo hacen en la médula. Hay muchos dolores que se pueden dar por isquemia, por traumatismo, ¿verdad? El dolor muchas veces puede darse por una obstrucción, ¿verdad?, en las vísceras. Vamos a ir viendo las causas y cómo se dan cada uno de estos dolores. Hay cuatro tipos de dolores principalmente, ¿verdad? El dolor somático, el dolor visceral, el dolor neuropático y el dolor funcional. Vamos a ir desarrollando un poco cada uno de estos tipos de dolor, desglosando un poco las características de cada una de ellas. El dolor somático generalmente suele ser un dolor debido a traumatismos. También puede deberse a aumento de temperatura o disminución de temperatura, los dolores térmicos que son captados por los termorreceptores, los traumatismos que producen sensación dolorosa debido a la captación de los mecanorreceptores. Existen también dolores que son combinados, es decir, dolores que pueden incluir dolores mecánicos, términos y químicos también, es decir, el dolor que es producido por los ácidos, por los álcalis. Todos estos dolores son captados por estos receptores e informados al lóbulo parietal, aunque también existen algunos receptores silenciosos que también pueden generar o transmitir el dolor, que generalmente es debido a una inflamación, ¿verdad? Generalmente este dolor somático se divide en somático superficial y somático profundo, ¿verdad? La mayoría de estos dolores son bien interpretados y son bien especificados, es decir, se sabe de dónde proviene el dolor con exactitud. El dolor visceral generalmente es un dolor sordo, un dolor que
se percibe como un dolor profundo y generalmente es difícil identificar exactamente el lugar, con exactitud, el lugar donde se produce el dolor. Muchas veces el dolor es simplemente orientativo, no define el lugar exacto donde está el dolor, o muchas veces este dolor puede irradiar, si se origina en un lugar y va, digamos, a otro lugar, cambia de lugar, cambia de posición. Y muchas veces este dolor visceral se da por inflamación de las capas que cubren a las vísceras, a los órganos viscerales como estómago, intestino, pulmón. Justamente el dolor pleural, el dolor pleurítico, se da cuando justamente se inflama la pleura parietal, ¿verdad? Que es la que tiene inervación. La pleura visceral no duele, la que duele es la parietal. Y así también ocurre en el corazón cuando, por ejemplo, en la pericarditis se genera dolor del pericardio. Entonces eso genera un dolor llamado visceral, que está básicamente, que también es transmitida por las terminaciones nerviosas libres. Y como la presentación, como dice perfectamente la presentación, muchos estímulos no desencadenan dolor en la víscera, o bien algunos estímulos desencadenan dolor en otra víscera, es decir, lo que hablamos ya anteriormente, que ese dolor puede irradiar, o sea que el punto de origen o el foco no está en el lugar donde duele. ¿Cuáles serían las causas de un dolor visceral? Las causas más frecuentes pueden ser distensión, ¿verdad? Cuando hablamos de distensión, eso generalmente se debe a que hay una inflamación en una víscera hueca, ¿verdad? Como el intestino, por ejemplo, y eso genera un tipo de dolor clásico, que es el dolor cólico. El dolor cólico es un tipo de dolor el cual no cede, es decir, puede aumentar, puede disminuir en ciertos tiempos, ¿verdad? De repente aumenta, de repente disminuye, pero es un dolor que no cede, es decir, un dolor que sigue, que no tiene, digamos, que no para, ¿verdad? Que tiene exacerbaciones o atenuaciones, pero que es un dolor que no tiene, digamos, que no cede con analgésicos, o que no cede, ¿verdad? Con ningún otro tipo de maniobra. Es un dolor continuo, ¿verdad? Eso es lo que yo me refiero, ¿verdad? Con el dolor cólico. Y generalmente puede deberse a una obstrucción o una distensión, o un aumento, digamos, del calibre de esos órganos. Otra causa de dolor visceral puede ser la isquemia. La isquemia es debido a una hipoxia. La isquemia es sencillamente un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Generalmente es por una falta de oxígeno, es decir, por una hipoxia, pero no siempre es por una hipoxia, ¿verdad? Puede ser que el aporte de oxígeno sea normal, pero la demanda de oxígeno aumente, ¿verdad? Entonces, cuando uno de los dos factores se altera, se produce ese desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Tiene que haber un equilibrio entre lo que se aporta de oxígeno y lo que se consume de oxígeno, ¿verdad? Mientras se cumpla ese equilibrio, no va a haber isquemia, pero cuando se rompe ese equilibrio, ahí es donde se produce la isquemia, ¿verdad? Generalmente la mayor cantidad de veces que se produce una isquemia es porque hay una falta de oxígeno, es decir, una falta de riego sanguíneo, ¿verdad? Y generalmente la isquemia prolongada puede llevar a una necrosis, ¿verdad? Una necrosis, que es un infarto, ¿verdad? Que puede ocurrir en cualquier órgano. Lo más frecuente es el infarto agudo de miocardio, pero también puede haber infarto en cualquier otro lugar, un infarto a nivel cerebral también, ¿verdad? O un infarto a nivel intestinal o en el mesenterio, ¿verdad? Y otra causa de inflamación, otra causa de dolor visceral es la inflamación, que básicamente también genera un dolor pulsátil, ¿verdad? Igual que la isquemia también es un dolor que se genera en ciclos, ¿verdad? En ciclos, o que duele como pulsos, ¿verdad? Como algo opresivo. Y bueno, entre los tres, básicamente el dolor más frecuente es el dolor inflamatorio, pero no podemos dejar de mencionar que la intensidad del dolor distensivo o el dolor isquémico también es bastante intenso, son estos tipos de dolores. Después tenemos el dolor neuropático. El dolor neuropático sencillamente es un dolor que afecta, como su nombre lo indica, a los nervios periféricos.
Y también puede ser un dolor debido a una alteración del sistema nervioso central. Existen enfermedades como el síndrome de Guillain-Barré o la esclerosis sistémica, que son enfermedades que pueden generar este tipo de dolor. Pero también existe una enfermedad llamada diabetes mellitus, que en sus estadios iniciales puede generar dolor neuropático. Después, por supuesto, la diabetes cursa con una alteración de la sensibilidad, pero en sus estadios iniciales la diabetes puede generar un tipo de dolor llamado neuropático, ¿verdad? Y se debe, ya dijimos, a una lesión de estas vías o de estas transmisiones de la información nociceptiva. Y tenemos el dolor funcional o psicogénico, es decir, el dolor que generalmente es debido a una alteración del estado psicomental. Puede ser debido también a neurosis y generalmente también lo más frecuente es que se encuentre en pacientes hipocondríacos, ¿verdad? Puede deberse también a trastornos de ansiedad generalizada y no menos frecuente es que sea debido a trastornos obsesivos compulsivos. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la clave en la semiología del dolor es el interrogatorio, ¿verdad? Sin interrogatorio yo no puedo llegar al diagnóstico ni saber la causa y mucho menos saber qué tipo de dolor es, ¿verdad? Entonces, la clave siempre al revisar algún tipo de dolor es las preguntas que se le hace al paciente, es decir, el interrogatorio frente al paciente, y por supuesto después de eso vendrán las maniobras físicas que pueden ser inspeccionar, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Inspeccionar dónde duele, percutir si es que es necesario y palpar la región donde se genera el dolor. Muchas veces también es importante ocultar en caso de que sea una isquemia para saber si no hay soplos en un vaso sanguíneo, para saber si esa es la causa de ese dolor. La semiología del dolor, como ya hemos hablado en otra unidad, en otro video, enfoca a una mnemotecnia llamada Alicia, ¿verdad? Que es un acrónimo, ¿verdad? Que, digamos, en ese acrónimo utilizamos 6 factores que conforman la palabra Alicia, ¿verdad? Antigüedad, localización. En la antigüedad también solemos hablar de aparición, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo apareció el dolor? La localización, ¿dónde es el lugar o la topografía en la cual se produce el dolor? La intensidad, si el dolor es muy intenso, moderadamente intenso o levemente. El carácter, es decir, las características del dolor, si es quemante, si es urente, si es un dolor pulsátil, si es un dolor compresivo, si es un dolor difuso o si es un dolor sencillamente cólico. La irradiación, ¿verdad? El lugar a donde se propaga ese dolor, si es que hay irradiación. Hay ciertos dolores que no irradian, hay dolores que sí irradian, ¿verdad? Generalmente los dolores que son viscerales pueden irradiar a otro lugar. Y la última A es atenuación, ¿verdad? Si el dolor se agrava o si disminuye su intensidad, si cede o si no cede, ¿verdad? Si es un dolor, por ejemplo, intermitente, o sea, que pasa y que después aparece nuevamente, o bien si es un dolor continuo, como por ejemplo es el dolor cólico. Entonces, conformando estos 6 caracteres, estos 6 factores, podemos consensuar esta mnemotecnia llamada Alicia, ¿verdad? Y es importante tener en cuenta estos 6 factores y en este orden para tener un buen diagnóstico de la causa del dolor y también saber a qué diagnóstico nos puede llevar ese dolor. Bueno, en cuanto a la antigüedad, podemos clasificar en tres tipos de dolor, ¿verdad? Teniendo en cuenta la antigüedad, es decir, la cantidad de días en la cual dura el dolor. Un dolor que dura muy poco, ¿verdad? Generalmente menos de una semana es considerado un dolor agudo. Generalmente esto se debe a fenómenos autonómicos, es decir, fenómenos somáticos y por supuesto también fenómenos que tienen que ver con alteraciones del sistema nervioso autónomo. Tenemos el dolor paroxístico,
El dolor paroxístico es el que empieza de la nada, ¿verdad? De repente empieza y de repente termina, ¿verdad? Como dice ahí, comienzo y terminación súbitos. Generalmente es moderado, un dolor que no es muy intenso, pero puede exacerbarse. Tenemos, por ejemplo, la migraña como uno de sus ejemplos, la famosa cefalea. Los dolores también, los dolores traumáticos también pueden entrar en este lugar. Y son dolores episódicos. Generalmente son dolores que pueden durar más de una semana, pero no duran meses, ¿verdad? Puede durar hasta un mes. Pueden aparecer y luego desaparecer. Y en tercer lugar tenemos el dolor crónico, que sí dura más de un mes. Generalmente un dolor crónico promedio dura más de 3 meses, pero a partir de 2 meses ya se puede considerar un dolor subcrónico, y a partir de 3 meses ya lo consideramos dolor crónico. No hay una causa establecida, o muchas veces cuesta llegar a la causa, a la etiología. Pueden aparecer nuevamente las cefaleas como una causa de esto. La lumbalgia también entran dentro de este tipo. Y por supuesto también entran los dolores articulares dentro de los dolores crónicos. La localización es sencillamente el lugar, la topografía, el lugar donde se encuentra la causa, o en la parte receptora del estímulo sensitivo. Hay dolores que son más fáciles de identificar, el lugar donde duele. Y existen dolores, los viscerales, por ejemplo, es lo que más cuesta identificar, ¿verdad? Porque son dolores que generalmente se deben si se dan en lugares profundos, en órganos profundos. Y también existen lugares donde existen, valga la redundancia, corpúsculos que tienen un campo más amplio, ¿verdad? En fisiología nosotros desarrollamos justamente los tipos de corpúsculos que hay, los mecanorreceptores, ¿verdad? Merkel, Meissner, Ruffini, Pacini, ¿verdad? Dependiendo del campo, dependiendo del campo amplio o pequeño que tenga cada corpúsculo, algunos corpúsculos tienen un campo más amplio, entonces cuesta que se pueda identificar más fácilmente ese dolor. Bueno, la localización puede ser un dolor torácico, ¿verdad? Y en ese caso, si hablamos de un dolor torácico, eso puede deberse a una causa pulmonar, a un origen esofágico, ¿verdad? Como la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Puede deberse también a un divertículo de Senker, ¿verdad? Eso puede también un trastorno esofágico. Un origen aórtico, como por ejemplo una disección aórtica. También puede ser por un aneurisma aórtico, que es la dilatación de la aorta. Y uno de los dolores que con más frecuencia indica un origen coronario, ¿verdad? Puede ser también un infarto agudo de miocardio o una isquemia en cualquiera de las arterias que irrigan al corazón. A nivel del abdomen, ¿qué hay que pensar cuando duele el abdomen, ¿verdad? Muchísimas cosas hay. Muchísimos órganos pueden doler en el abdomen, ¿verdad? Desde un dolor estómago, un dolor gástrico, que generalmente se da a nivel epigástrico. Un dolor apendicular, que generalmente empieza en la fosa ilíaca derecha y luego se va irradiando al epigastrio. El dolor pancreático, que generalmente es un dolor en barra, ¿verdad? Que afecta a las dos fosas y a los dos flancos, ¿verdad? Derecho e izquierdo. Afecta también a la región umbilical, ¿verdad? Y entonces hay muchísimos tipos de dolores, ¿verdad? Inclusive los dolores abdominales muchas veces no son precisos, ¿verdad? Como dice la presentación, tienen límites imprecisos. Y muchas veces el paciente se queja de que le duele todo el abdomen, ¿verdad? En ese caso hablamos de dolor difuso. Y en la región lumbar, bueno, hay muchísimas enfermedades también, ¿verdad? Que pueden causar dolores lumbares, ¿verdad? Pero lo más frecuente es generalmente una hernia de disco, con la cual un disco es comprimido, y bueno, eso puede generar dolor en los nervios lumbares, en los nervios espinales lumbares, aunque también pueden haber alteración de los órganos retroperitoneales como el riñón, por ejemplo. Un dolor renal que generalmente se percibe también en la región lumbar. La irradiación es el lugar a donde se extiende, donde se propaga
ese dolor o ese foco inicial. Generalmente esta irradiación sugiere a veces la estructura afectada, a veces no, ¿verdad? A veces un dolor, por ejemplo, un dolor de apéndice secal, se puede percibir en epigastrio, ¿verdad? Pero ese a lo mejor no es el foco. El foco de inicio del dolor apendicular puede ser la fosa ilíaca derecha y luego irradiar ya sea a flanco o ya sea a epigastrio. El dolor, por ejemplo, el dolor coronario generalmente empieza a nivel retroesternal, pero luego se puede irradiar a mandíbula, se puede irradiar al hombro izquierdo y se puede irradiar al brazo izquierdo, ¿verdad? La parte interna del brazo izquierdo. Entonces, existen diferentes tipos de propagaciones de los dolores. El dolor cólico, por ejemplo, es un dolor que empieza en el epigastrio y que luego va irradiando a fosa ilíaca izquierda o inclusive hipogastrio. El carácter o caracteres, o sea, las características del dolor nos indican de qué forma es el dolor, de qué forma duele esa estructura. Y ahí tenemos las diferentes tipos de características, ¿verdad? El dolor lancinante viene de lanza, ¿verdad? Como si fuera que el paciente percibe que está recibiendo una lanza, ¿verdad? Que le penetra el cuerpo, ¿verdad? Uno de los dolores más frecuentes, o sea, una de las causas más frecuentes de ese tipo de dolor es el dolor que se da por una litiasis renal, ¿verdad? Cuando el paciente tiene piedra en el riñón, puede tener ese tipo de dolor, ¿verdad? El dolor urente o quemante, ¿verdad? Encontramos ahí, por ejemplo, eso puede ser debido al herpes, a la infección por el virus del herpes zóster, la úlcera gastrointestinal también, y también, por supuesto, la pirosis que se debe a un reflujo gastroesofágico. Tenemos el dolor opresivo, ¿verdad? Como su nombre lo indica, algo que aprieta. Ese es el tipo de dolor que se da en una angina de pecho, ¿verdad? El dolor anginoso, y que muchas veces puede ser por un síndrome coronario, por una crisis hipertensiva también, o lo que es más grave, que sea por un infarto agudo de miocardio. El dolor transficiante, ¿verdad? Así como que asfixia, ¿verdad? Un dolor que es también parecido al lancinante, ¿verdad? Que es como si fuera que algo le atraviesa, le penetra al paciente de un lado a otro. Ese es el dolor que se da en la pancreatitis aguda y que también tiene un dolor en barra, ¿verdad? Que va desde un lugar a otro. El dolor sordo. El dolor sordo es un dolor que es muy difícil de identificar. Generalmente es un dolor que se da a nivel visceral. Dolor molesto pero de escasa intensidad. Generalmente se dan algunos cánceres, ¿verdad? Pero la mayoría de los cánceres no tienen, digamos, no dan signos, no generan dolor, ¿verdad? Entonces es muy difícil identificar este tipo de dolor. Tenemos también el dolor exquisito, ¿verdad? El dolor cortito, ¿verdad? El dolor corto, agudo e instantáneo. Así que el dolor que se da de repente y luego pasa ese dolor. Ese es el dolor que se da generalmente por una alteración del nervio trigémino, que es el quinto par craneal, que es un nervio mixto, ¿verdad? Que inerva la parte sensitiva de la cara y también a los músculos motores de la masticación. La neuralgia del trigémino es la causa más frecuente de ese tipo de dolor. El dolor fulgurante. El dolor fulgurante se da, por ejemplo, en el caso de que tengamos un síndrome de Guillain-Barré o cualquier otro tipo de polineuritis o polineuropatía. Es como si fuera que un dolor que corre, ¿verdad? Cuando alguien tiene como si fuera que tiene un golpe de electricidad. El dolor desgarrante, parece que se te va a romper la piel, ¿verdad? O algo que se rompe. Es debido a muchas causas, pero la causa más frecuente es el aneurisma disecante. Esta es una causa muy grave, ¿verdad? Que necesita hospitalización y, por supuesto, cirugía de urgencia. El dolor terebrante o taladrante, como si fuera que alguien te está taladrando con un taladro alguna estructura, ¿verdad? Es lo que más frecuentemente es posible encontrar en las consultas odontológicas, ¿verdad? Es decir, la odontalgia, ¿verdad? Las causas de consulta odontológica generalmente se deben, o sea, reciben este tipo de dolor. El dolor pulsátil es como un latido, ¿verdad?
Hay muchísimas causas de eso. El dolor muscular puede ser causa de este tipo de dolor. Las infecciones también, las infecciones que se dan en cualquier tipo, y la acumulación de líquido infeccioso e inflamatorio, como el absceso también, ¿verdad? Y los forúnculos, ¿verdad? Los dolores debido a un forúnculo pueden ser también dolores pulsátiles. El dolor gravativo o de peso es típico del aumento de tamaño del hígado, ¿verdad? En la hepatomegalia, ¿verdad? Es como si fuera que alguien tiene un peso, una masa dentro del cuerpo, ¿verdad? Y eso se da generalmente cuando hay un aumento de tamaño del hígado, y generalmente esto es debido a hepatitis aguda, ya sea hepatitis A, hepatitis B, inclusive se puede dar también en hepatitis crónica, ¿verdad? La hepatitis que es debido al virus de la hepatitis C. Y también puede deberse también a la cirrosis hepática, ¿verdad? Que generalmente es causado por el consumo crónico y en grandes dosis de alcohol. Y por último, el dolor cólico, también llamado dolor en retorcijón o retortijón, ¿verdad? Que es un dolor que no cede, es un dolor continuo, y lo más frecuente es encontrar a nivel biliar y también a nivel intestinal. Algunos tipos de dolores, como cólico renal, también entran en este grupo, ¿verdad? De dolor cólico, pero existen dolores renales que pueden ser de tipo lancinante. Ya hablamos de las características del dolor. Ahora vamos a hablar de la intensidad del dolor. El dolor se puede dividir en dolor leve, moderado, intenso, ¿verdad? Y existe para eso una escala numérica del 1 al 10 en el cual se va clasificando los tipos de dolores. El dolor leve en esta escala sería del 1 al 3, ¿verdad? En la escala 0 vendría a ser ausencia de dolor. Del 1 al 3 vendría a ser dolor leve. A partir del 4 al 6, ahí encontraríamos los dolores moderados. Y a partir del 7 a 10, ahí tenemos a todos los dolores intensos. Bueno, siguiendo con nuestra semiología, tenemos que tener en cuenta también la atenuación o la agravación del dolor, ¿verdad? Hay dolores que muchas veces ceden con algún analgésico, con algún medicamento, o ceden espontáneamente. Hay dolores que ceden con la adopción de alguna posición que el paciente genera. O sea, el paciente adopta alguna posición que le calma el dolor. Eso se llama posición antálgica. A veces el paciente se pone de costado y ahí le calma el dolor, ¿verdad? Generalmente el paciente siempre busca alguna posición que le calme el dolor, y es la que adopta, ¿verdad? Para que no se genere el dolor. Hay veces que no existen posiciones, ¿verdad? Que cualquier posición que adopte el paciente igual sigue el dolor. Y a veces este dolor también es acompañado de aumento o disminución de temperatura. El dolor que es acompañado de sensación térmica aumentada, es decir, calor, generalmente se debe a un trastorno cólico, ¿verdad? Por una obstrucción, por ejemplo, de alguna víscera. El dolor que es acompañado de frío, generalmente se da en un dolor urente o dolor quemante. Y el dolor que cede, digamos, con el reposo, se da en el dolor anginoso. Bueno, eso es lo que quería comentarles acerca del dolor. Vamos a hablar de algo muy importante ahora, que es la disnea. La disnea es algo que nosotros podemos interpretar como algo involuntario. Es la sensación de dificultad respiratoria. Una sensación que nosotros conscientemente tenemos de que nos falta el aire, ¿verdad? Entonces, disnea es sinónimo de dificultad respiratoria. Ahí está justamente sensación subjetiva, es decir, el paciente es lo que puede captar que le falta el aire, aunque también se puede hacer objetivo esto, porque el paciente muchas veces muestra que le cuesta respirar. Entonces a veces se convierte ese síntoma, que es la disnea, algo subjetivo, a veces se convierte en algo objetivo, en algo que yo veo, ¿verdad? Que el paciente me está mostrando que le falta el aire, ¿verdad? Generalmente el paciente se cuenta, ¿verdad?, su dificultad respiratoria,
con estas siguientes palabras: me falta el aire, me ahogo, no me entra el aire, me cuesta respirar. Entonces son señales de que hay una disnea, ¿verdad? Lo que hay que ver es cuál es la causa de esa disnea, ya sea si es una causa respiratoria, si es una causa cardíaca, ¿verdad? Y eso es justamente lo que vamos a enfocarnos ahora. Bueno, es importante sobre al acostarse. Ciertos síntomas que pueden acompañar, como por ejemplo el dolor torácico. En ese caso, eso puede ser debido a una las plaquetas, si bien no actúan sobre la coagulación, actúan sobre la hemostasia primitiva por debajo de 12 respiraciones por minuto. Por lo tanto, la actividad física bueno, y ahora vamos a hablar de la cianosis, que básicamente es la coloración azulada de piel y mucosas, aunque también puede aparentar el color violáceo. Vamos a ver las características de la cianosis, los tipos de cianosis y las causas que generalmente lo producen. La cianosis también está asociada a la disnea, porque dijimos que la cianosis muchas veces se produce por un sham, ¿verdad? Se escribe shum, ¿verdad? Y se lee sham, que es el cortocircuito, ¿verdad? Aquí es lo que llamamos cortocircuito, ¿verdad? Vamos a hablar de eso en la cianosis, pero ya quiero aclarar bien, ¿verdad? El cortocircuito en patología o en semiología se refiere a cuando, digamos, las cavidades cardíacas están conectadas. Generalmente nosotros sabemos que la cavidad izquierda maneja sangre oxigenada, o sea, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, por fisiología, sabemos que maneja sangre oxigenada, sangre pura, podemos decir, sangre limpia, ¿verdad? Sin embargo, la cavidad derecha, las cavidades derecha, aurícula derecha y ventrículo derecho, manejan sangre desoxigenada, sangre
vamos a decirle sucia, vamos a decir así, ¿verdad? Porque contiene CO2, ¿verdad? Que va a ser excretado después, que va a ser expulsado por el cuerpo al exterior. Entonces, cada cavidad debe tener, digamos, su lugar por donde va a atravesar esa sangre, ¿verdad? Son las válvulas, son esas, ¿verdad? Pero no puede haber conexión, ¿verdad? Es como si fuera que yo tengo en un recipiente agua potable y en otro recipiente agua sucia. No puedo mezclar ambos líquidos, ¿verdad? Porque voy a contaminar el agua potable, ¿verdad? Bueno, es lo mismo que ocurre en el corazón. Esas dos cavidades están separadas, no hay conexión entre esas dos cavidades. La cavidad que maneja sangre oxigenada o limpia no puede estar en conexión, no puede estar en contacto con la sangre con poco oxígeno, o sea, con la sangre que tiene CO2, porque va a contaminar esa sangre que tiene CO2 a la sangre que tiene oxígeno. Va a haber una contaminación de sangre de CO2 a la sangre que tiene oxígeno, ¿verdad? Esa comunicación, esa contaminación entre comillas de ambos tipos de sangre, ¿verdad? A eso es lo que llamamos sham, ¿verdad? Y eso evidentemente se da porque hay una malformación en el tabique que separa a ambas cavidades izquierdas de ambas cavidades derechas. Y esa es una de las causas que justamente produce cianosis. Bueno, no olvidar en primer lugar que el oxígeno es transportado por la hemoglobina. La hemoglobina se une al oxígeno, capta el oxígeno. Recordemos, la hemoglobina es una proteína cuaternaria formada por 4 estructuras terciarias de globina, y en cada globina, acá vemos las cadenas de globina, la hemoglobina humana adulta, porque tenemos la hemoglobina también fetal. La hemoglobina adulta es la que está formada por 4 cadenas de globina, 2 de las cuales son alfa y 2 de las cuales son beta. Esto se da en el 95% de la población mundial. Existen excepciones, por supuesto, ¿verdad? Pero el 95% de los humanos tienen este tipo de hemoglobina, 2 alfa y 2 beta, ¿verdad? Estas cadenas de globina son proteínas terciarias que conforman en total esta proteína cuaternaria que es la hemoglobina, ¿verdad? Estas 4 cadenas de globina dentro tienen un grupo llamado un grupo prostético llamado grupo hemo. Acá dice M, que es lo mismo, ¿verdad? Y el grupo hemo está formado por 4 anillos tetrapirrólicos, o sea, anillos de pirroles con una molécula central de hierro, como vemos acá. Y básicamente el hierro es muy importante porque el hierro es lo que permite la captación del oxígeno por la hemoglobina. Un oxígeno se puede unir por cada grupo hemo. En total se pueden unir 4 oxígenos por cada hemoglobina. Y algo muy importante, el hierro tiene que estar básicamente oxidado para que pueda, digamos, ser captado ese oxígeno con facilidad y pueda ser transportado, porque el oxígeno con el hierro reducido, con la hemoglobina reducida, no es posible de ser captado y por supuesto no va a poder transportar el oxígeno con eficacia, ¿verdad? Por lo tanto tenemos 2 tipos de hemoglobina: la oxihemoglobina, en la cual la hemoglobina está oxidada, o sea, el hierro está oxidado, y la hemoglobina reducida, en el cual el hierro está reducido, que se llama desoxihemoglobina, y generalmente su concentración es igual o mayor a 5 gramos por decilitro. Hay que tener en cuenta que el hierro oxidado es en el cual presenta la valencia 2, y el reducido es con la valencia 3, es decir, son los números de oxidación que presenta el hierro. Acá vemos una curva, sencillamente se llama curva de disociación de la hemoglobina, en la cual nos muestra, sencillamente es una curva de un eje cartesiano en el cual vemos la relación que hay entre la saturación de oxígeno y por consiguiente la concentración de oxígeno. Acá vemos saturación de oxígeno y acá vemos concentración de oxígeno. Esto es lo que se mide por medio del saturómetro, que es un aparatito que se coloca generalmente en los dedos del paciente, generalmente en el dedo índice, como una pinza, ¿verdad? Que se coloca
en el dedo del paciente se llama saturómetro o también se llama oxímetro capilar y calcula la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno normal es de 92 a 99%. Ese es el valor normal de saturación de oxígeno. Por debajo del 92% podemos hablar de una insuficiencia respiratoria. ¿Y por qué no 100%? Porque la afinidad, recordemos por fisiología, que la afinidad del oxígeno por la hemoglobina no es 100%. O sea que no es un todo, no es un 100%, ¿verdad? La hemoglobina se puede disociar del oxígeno. O sea, la unión oxígeno-hemoglobina no es irreversible, es reversible. De cualquier momento se puede separar el oxígeno de la hemoglobina. Por eso nunca va a ser 100% la saturación normal. Hasta 99 llega, ¿verdad? Y el mínimo es 92. 92 a 99 es la saturación normal de oxígeno en sangre. Que básicamente eso se correlaciona con el contenido de oxígeno en sangre. Y básicamente lo que queremos ver acá es que a mayor saturación de oxígeno, mayor presión parcial de oxígeno en sangre, ¿verdad? Esto es una curva, una línea, ¿verdad? Que luego se hace una meseta, una parábola, que al comienzo es una curva ascendente, lineal, pero luego se normaliza, se queda estable, digamos, en sus valores máximos y ya no sube más esto. Evidentemente, por encima de 40, digamos, la presión, o sea, la saturación de oxígeno ya no asciende más. Por eso es que, digamos, 36 a 44 es la presión normal de oxígeno. 36 a 44 miligramos de mercurio es la presión, o el rango normal de la presión parcial de oxígeno. ¿Por qué? Porque a ese nivel, digamos, se encuentra la mayor saturación de oxígeno. Después ya no sube más esto, ahí ya, digamos, se queda estable. Y eso generalmente corresponde a nuestros rangos de saturación que hemos dicho, ¿verdad? Que es de 92 a 99%, ¿verdad? Y acá sencillamente mostramos lo mismo, ¿verdad? Solamente acá le agregamos un factor más, que es el pH. El pH, recordemos que es un valor que también tiene relación con el oxígeno y también con el CO2. Recordemos que el pH, a mayor cantidad de CO2, menor pH. O sea, cuanto más CO2 hay en sangre, por supuesto, va a disminuir, digamos, el pH. Bueno, y ahora vamos justamente a los tipos de cianosis. Generalmente un problema circulatorio, un problema cardiovascular puede generar evidentemente cianosis periférica, y un problema pulmonar va a generar cianosis central, ¿verdad? Muchos lugares dicen central, pulmón, periférico, corazón, ¿verdad? Así dicen en varios folletos, varios libros, ¿verdad? Para tener en cuenta cuáles son los órganos en los cuales existe la falla orgánica. Bueno, una cianosis central, recordemos, es debido a un problema pulmonar. También puede ser debido a un problema cardíaco, pero generalmente la mayor cantidad de casos es pulmonar. Y la cianosis periférica puede ser debido a un problema cardíaco y muchas veces se da por isquemia, ¿verdad? Que ya vamos a hablar enseguida de eso. Tenemos dos tipos de cianosis, entonces, central y periférica. La central puede ser debido a problemas cardíacos, pero generalmente la mayoría de los problemas son pulmonares. Por ejemplo, el asma o digamos, el alveolo no puede compartir, no puede difundir el oxígeno del alveolo al capilar. Recordemos que el oxígeno difunde siempre del alveolo al capilar, nunca en sentido contrario, porque la mayor cantidad de presión de oxígeno está en el alveolo, no en el capilar. En el alveolo la presión parcial de oxígeno es de 104 miligramos de mercurio. Sin embargo, en el capilar nada más que es de 40. Entonces, esa diferencia de presión que existe entre el alveolo y el capilar hace que, teniendo en cuenta nuestra regla de oro, ¿verdad?, que las concentraciones y las presiones van a favor del gradiente de concentración de mayor a menor concentración. Evidentemente, en el alveolo hay más concentración de oxígeno, en el capilar hay menos. Por consiguiente, la difusión de oxígeno va a ser del alveolo al capilar, siempre en ese sentido, nunca en sentido contrario. Muchas veces se rompe esa difusión
hay una obstrucción, hay un bloqueo. El oxígeno que está en el alveolo no puede difundir al capilar y eso produce cianosis central. Cualquier trastorno de ventilación, cualquier problema en el cual el paciente no pueda ventilar por un problema en los músculos respiratorios, puede generar evidentemente cianosis central. Problemas en la irrigación de los pulmones, una alteración de la circulación, evidentemente una lesión en los vasos pulmonares, ya sea arteria pulmonar, que es la que transporta el CO2, o una lesión en la vena pulmonar. En la vena pulmonar, en la arteria pulmonar se cumple esa excepción, ¿verdad? La vena transporta oxígeno y la arteria transporta el CO2, ¿verdad? Cosa que y bueno, tampoco pueden problemas con la presión de oxígeno. Eso se da sobre todo en las alturas, la cual no es que te disminuye la presión, te va a disminuir la presión de oxígeno, ¿verdad? Eso puede generar una cianosis aguda, que en este caso es cianosis central. Puede ser de cuerpo, y en ese caso también va a ser debido a un cortocircuito, a un shunt de derecha a izquierda, digamos una mezcla de los tipos de sangre que están en la derecha y en la izquierda. Y en el caso de la cianosis periférica, esto puede ser debido a isquemia, que es lo que es balance entre el aporte y la entrada de oxígeno, entre la entrada de oxígeno, y puede ser trombosis venosa, y sobre todo la trombosis venosa profunda. Eso por venosa. Venosa significa que hay una circulación de las venas. Eso puede generar trombos. Entonces esta venosa puede generar también trombos y por su consiguiente va a generar cianosis periférica. Bueno, no olvidarnos que también, por supuesto, esa velocidad circulatoria es muy importante para que se pueda transportar el oxígeno. Evidentemente, cuando hay éstasis, por supuesto, no va a ser transportado en forma efectiva el oxígeno. Y, por supuesto, depende mucho de la velocidad circulatoria, del flujo, es decir, del caudal de sangre que pasa por los tejidos por cada minuto, y del área de sección, es decir, del calibre del vaso sanguíneo. Por eso es importante que los vasos sanguíneos estén, digamos, íntegros, no estén obstruidos. Por eso es que hablamos hace rato de que es importante hacer el examen del colesterol, de los triglicéridos, ¿verdad? El perfil lipídico, porque evidentemente una persona que tiene un colesterol alto, un triglicérido alto, va a tener problemas de lípidos, y esos lípidos se pueden acumular dentro de los vasos sanguíneos, y eso puede obstruir evidentemente los vasos sanguíneos, y con eso la circulación va a ser más lenta, y por supuesto eso puede llegar a la isquemia y producir cianosis. Bueno, acá sencillamente vemos algunas cuestiones que tienen que ver con la biofísica de la sangre, con la teoría de los fluidos sanguíneos, que nos indica que una menor velocidad circulatoria en los capilares es lo que favorece a que haya un mayor intercambio gaseoso, y que esto es muy sensible a los cambios en volumen por minuto, es decir, tiene que ver mucho con la frecuencia, tiene mucho que ver con la frecuencia cardíaca. De hecho, que la circulación depende mucho de la frecuencia cardíaca, la capacidad del corazón de expulsar la sangre. Hay una ley que se llama ley de Pucel, ¿verdad?, que evalúa el flujo sanguíneo y también la velocidad de circulación, y que ya hemos dicho que esa velocidad de circulación depende mucho de la viscosidad. Cuanto más viscosa está la sangre, menor velocidad va a haber, y cuanto menos viscosa está la sangre, mayor velocidad. La sangre va a circular más rápido, ¿verdad? Pues ¿de qué depende la viscosidad? Y depende del hematocrito. De ahí la importancia de hacerse un hemograma, porque en el hemograma ya salen los valores de hematocrito, y evidentemente al saber el hematocrito nosotros podemos evaluar la viscosidad y por consiguiente también la velocidad de la circulación sanguínea. Por supuesto, también es importante saber el carácter del flujo, ya sea laminar o turbulento. Generalmente el flujo normal es el laminar, como vemos acá, en forma de láminas que forman una parábola, una circulación parabólica. Si unimos todos estos puntos, ¿verdad?, vemos que acá hay una parábola en la cual todas las láminas, si dividiésemos la sangre en láminas, vemos que todas las láminas circulan sin oposición, sin obstrucción. Sin embargo, acá vemos el flujo turbulento, en el cual se forma un caos sanguíneo debido a una obstrucción, ¿verdad? Es lo mismo que ocurre cuando
hay un embotellamiento, ¿verdad? Se descompone un auto, por ejemplo, un colectivo, muy típico, ¿verdad? En muchos lugares. Se descompone y bueno, eso atrasa todo el tráfico, ¿verdad? Hay que hacer desvío, ¿verdad? Hay que desviar por otro lugar. Un auto que quiere pasar tiene que hacer una maniobra brusca, ¿verdad? Entonces, todo ese caos se genera por una obstrucción, por algo que está obstruyendo, que está entorpeciendo, digamos, el flujo. Y bueno, en este caso, esto puede ser debido a un trombo o puede ser debido a un ateroma. El ateroma, ¿qué es lo que es? Es la acumulación de lípidos dentro de los vasos sanguíneos. Y esto es lo que después genera el soplo, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como soplo. Bueno, es importante también tener en cuenta, ya dijimos los dos tipos de hemoglobina, la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina, que básicamente a nivel laboratorial tienen colores distintos. Y tener en cuenta que el signo semiológico el signo clínico de una cianosis es sencillamente la coloración azulada o violácea de piel y mucosas. Acá vemos. Esto es típico de la cianosis, sobre todo cuando esto es en forma crónica. Hay mucha falta de oxígeno, tales así que los dedos se hinchan y forman lo que se llama los dedos en palillos de tambor. Eso es por falta de oxígeno y por acúmulo de CO2. También puede ser debido a un trastorno de coagulación, debido a la disminución de plaquetas y también de la frecuencia cardíaca. Esto es lo que se llama acropaquia o dedos en palillos de tambor. Y esto es típico en casos de cianosis central. También esto puede ser debido o puede ser causante de embolias a nivel de varios tejidos, sobre todo en el cerebro. Algo muy importante es que la cianosis confunde con otra enfermedad llamada argiria. O sea, es muy parecido a otra enfermedad llamada argiria. Y muchos casos de cianosis se confunden. O sea, son diagnosticados como cianosis, pero realmente no es cianosis, es argiria. O al revés. Hay casos de argiria que se diagnostican como cianosis. Hay casos de cianosis que se diagnostican como argiria, ¿verdad? Entonces, hay acá una superposición de signos y síntomas entre argiria y cianosis. Pero hay una forma de identificar si es cianosis o si es argiria. Una forma de descartar o de diferenciar. La argiria, ¿qué es lo que es? La argiria es básicamente el depósito en la piel de ciertos componentes como la sal de plata. Hay fármacos que contienen este tipo de sales. Y sin embargo, la cianosis ya sabemos lo que es, ¿verdad? Debido a la falta de oxigenación de los tejidos, se produce una coloración azulada de piel y mucosas. Ahora, la forma de descartar o de evaluar esto es sencillamente con la vitropresión. La vitropresión es apoyar, digamos, un portaobjeto, una portaláminas sobre la piel o sobre la mucosa y presionar por unos segundos, con lo cual vamos a ver que la cianosis desaparece con esta presión. Nosotros apretamos la lámina sobre una piel que está con un cambio de color, ¿verdad? Apretamos por unos segundos y la cianosis desaparece con la vitropresión. Sin embargo, la argiria no tiene cambio, ¿verdad? La argiria, nosotros hacemos la vitropresión, apretamos con la lámina y continúa la coloración, o sea, no desaparece. Esa es la diferencia entonces entre una argiria y una cianosis. Bueno, es muy importante la cantidad de hemoglobina reducida, porque eso es lo que produce cianosis. Y bueno, ya hablamos anteriormente de los valores de cantidad, de la cantidad o los valores de hemoglobina reducida. Esto es lo típico, ¿verdad? Coloración, acá vemos, inclusive ya parece negruzca, ¿verdad? Pero coloración violácea, los labios son totalmente violáceos y muchas veces se tornan azules. También la mucosa, las encías también pueden tener con esa coloración, la lengua misma, ¿verdad? Y los dedos, los lechos unguiales, ¿verdad? Entonces, las regiones malares también, la mejilla, la lengua y la mucosa que está por debajo de la lengua, la mucosa azul igual, ¿verdad? Y por supuesto también
los lechos ungueales. En esos lugares es donde se puede observar los casos de cianosis, ¿verdad? Bueno, las causas de cianosis central que ya hemos descrito anteriormente, ¿verdad? Vamos a desglosar un poco más ahora. Ya dijimos que pueden ser debido a problemas pulmonares, problemas cardíacos también. Y esto se debe sencillamente a la falta o la disminución de la saturación de oxígeno. Y lo más típico que genere cianosis general es sencillamente los cortocircuitos, ¿verdad? En el cual hay una mezcla, como estamos viendo, ¿verdad? La sangre arterial, o sea, la sangre oxigenada pasa, acá no hay nada que separe esto, y bueno, y se comunica con la sangre desoxigenada. Acá hay una plena comunicación de la cavidad izquierda con la cavidad derecha. Entonces esto es lo que produce un cortocircuito o un sham. Y eso se debe a que hay una comunicación, como ustedes ven acá, interventricular. Acá no hay, acá tendría que haber un tabique que divida, que separe las cavidades izquierda, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo por su lado, y por otro lado las cavidades derechas, aurícula derecha y ventrículo izquierdo por otro lado, el ventrículo derecho digo bien por otro lado, pero acá no hay ningún tabique, acá está destruido este tabique, por lo tanto hay una comunicación entre los dos ventrículos izquierdo y derecho, ¿verdad? Muchos de estos pacientes nacen así, muchas veces son defectos congénitos, el paciente nace así y bueno, tiene que someterse a cirugía, porque si no el paciente no va a tener una buena sobrevida. Acá vemos, por ejemplo, las diferencias entre los tipos de cianosis. Tenemos que aclarar que existe también una cianosis llamada mixta, que es una mezcla de la central con la periférica. Generalmente en la saturación normal de oxígeno, por supuesto, tiene que haber mayor cantidad de oxihemoglobina que de hemoglobina reducida a nivel arterial. A nivel venoso también ocurre esto, pero bueno, acá hay un poco más de hemoglobina reducida por la cantidad de CO2 que hay en las venas, ¿verdad? Pero fíjense que en ambos casos, en las arterias y en las venas, hay más cantidad de oxihemoglobina, que es la hemoglobina oxidada, que es la hemoglobina funcional, la que se une con el oxígeno, que acá en este caso es el color rojo, y el amarillo o el pardo, podemos decir así, ¿verdad? Es la hemoglobina reducida, ¿verdad? Esto es lo normal, así tendría que ser siempre, ¿verdad? Cuando se produce una cianosis, disminuye, digamos, la concentración de oxihemoglobina y se produce un aumento de la hemoglobina reducida por encima de sus valores normales. Fíjense que en la cianosis central se produce un aumento de la hemoglobina reducida y por consiguiente una disminución de la oxihemoglobina a tal punto de que las concentraciones de ambos son mitad y mitad. Eso ocurre en las arterias, porque en las venas ocurre algo diferente, como estamos viendo acá. En la arteria más o menos es, pongámosle 55-45, ¿verdad? Para ser más exacto, ¿verdad? Pero si nos fijamos en la cianosis central, en las venas es mucho más el cambio brusco, ¿verdad? En las venas ocurre una disminución más marcada de la oxihemoglobina y por consiguiente existe un aumento mucho más marcado de la hemoglobina reducida, ¿verdad? Así el cambio es mucho más brusco en las venas que en las arterias, en el caso de las cianosis centrales. En la cianosis periférica, fíjense algo muy importante, no hay cambio a nivel arterial, no hay cambio en el tema de la oxihemoglobina en relación a la hemoglobina reducida. Fíjense que es igualito a lo normal, ¿verdad? ¿Dónde está el cambio? El cambio está aquí. Solamente hay cambio en las venas. En las venas se da el mismo caso que se dio en la cianosis central. Es decir, en la cianosis central hay reducción tanto en arterias como en las venas. ¿Reducción de qué? De la oxihemoglobina. Y hay aumento de la hemoglobina reducida tanto en las arterias como en las venas. En la periférica, en la cianosis periférica, solamente este cambio se da a nivel venoso. No hay cambio a nivel arterial. En la arteria no hay ni un cambio. Sin embargo, en las venas sí hay
el cambio que se da también en la cianosis central. Y en la cianosis mixta existe un cambio de ambos tipos, ¿verdad? Tenemos un poco de central y tenemos un poco de periférica. Entonces, ese cambio genera que tengamos el mismo caso que se da en la cianosis central. Es decir, un 50-50 o 55-45, ¿verdad? Entre las concentraciones de oxihemoglobina y de hemoglobina reducida. Es decir, hay un cambio a nivel arterial y por supuesto tenemos un cambio también a nivel venoso, pero fíjense que es mucho más inclusive el cambio que se da en la cianosis central que en la cianosis y en la cianosis periférica, ¿verdad? ¿Ven? Es mucho más el aumento de la hemoglobina reducida y es mucho más la disminución de la oxihemoglobina. Es tanto que ya es muy poca la oxihemoglobina que hay a nivel venoso en una cianosis mixta. Podemos decir que podemos concluir que en los tres tipos de cianosis existe un aumento de hemoglobina reducida y una disminución de oxihemoglobina, tanto en la central como en la periférica, como también en la mixta, solamente que en la mixta es mucho más marcado este cambio, ¿verdad? Sin embargo, solamente existe alteración arterial en la cianosis central y en la cianosis mixta. No existe ningún cambio, me refiero a nivel arterial, ¿verdad? No existe ningún cambio a nivel arterial cuando la cianosis es periférica. No existe ninguna variación entre la oxihemoglobina y la hemoglobina reducida. Es decir, esto se mantiene normal. Entonces, sencillamente este gráfico nos muestra las diferencias entre lo que es normal y los dos tipos de cianosis, ¿verdad? Que son la central y la periférica, y por supuesto el tercer grupo, ¿verdad? Que es la combinación de ambas, ¿verdad? Que es la cianosis mixta. Algunos factores que intervienen básicamente, ya dijimos, ¿verdad? La difusión del oxígeno de los alveolos a los capilares, y que eso matemáticamente es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre el alveolo y el capilar. Evidente, ¿qué quiere decir eso? Que cuanto más distancia, menos difusión. Y cuanto menos distancia, más difusión. Evidentemente, cuanto más lejos está el alveolo del capilar, va a costar más que difundan, ¿verdad? Y cuanto más cercanos están, va a difundir más rápido, ¿verdad? La difusión va a ser más fácil, ¿verdad? Evidentemente que en los pulmones esta distancia es bastante pequeña porque los alveolos están rodeados de capilares, están llenos de capilares, entonces se da una buena difusión en condiciones normales. Evidentemente, un fallo de esta difusión va a generar un trastorno o un bloqueo que hemos hablado anteriormente, que va a llevar a cianosis o puede llevar inclusive a disnea. Bueno, acá tenemos las concentraciones del oxígeno y del CO2 a nivel alveolar y a nivel capilar. Dijimos que a nivel alveolar, esto es el alveolo, este redondo que vemos acá, en el alveolo tenemos una presión de 104 miligramos de mercurio en el caso del oxígeno, y en el capilar esta presión es nada más de 40. Entonces hay una diferencia de 64. Esa es la diferencia, ese es el gradiente de presión. Entonces ese gradiente de presión, esa diferencia de 64, es lo que hace que el alveolo difunda siempre del alveolo al capilar, siempre en ese sentido. Al capilar arterial me refiero, ¿verdad? Sin embargo, en el caso del CO2 es al revés. La difusión es del capilar al alveolo. ¿Por qué? Porque en el capilar hay más presión del CO2 que en el alveolo. En el capilar el CO2 tiene una presión de 45 miligramos de mercurio, sin embargo en el alveolo tiene una presión de 40 miligramos de mercurio. Existe una diferencia de 5 entonces entre las concentraciones de CO2 del capilar y del alveolo, ¿verdad? Entonces hay una pequeña diferencia, pero hay un gradiente que le permite también al CO2 difundir siempre del capilar venoso al alveolo, nunca en sentido contrario. Cuanto más diferencia hay, pues mayor difusión también, ¿verdad? Por eso es que el oxígeno difunde más fácilmente, porque acá hay una gran diferencia de 64, ¿verdad? Acá nada más hay una diferencia de 5. Por lo tanto, el CO2 difunde, pero lo difunde de una forma más lenta que en el caso del oxígeno, porque la diferencia del oxígeno entre ambas presiones es mucho más que las presiones del CO2. Bueno, acá tenemos el síntoma
clínico de la cianosis periférica. La cianosis central es más bien buscar en los labios, en la mejilla, ¿verdad? Pero la cianosis periférica es típico de encontrar en los dedos. Perfectamente esto, no hay duda que es una cianosis y es de tipo periférica, por eso se llama periférica, porque se da en los lugares acrales, en las extremidades, en los dedos, por ejemplo, ¿verdad? En la mano, en los pies, ¿verdad? En los lechos unguiales, que son estos, ¿verdad? Estos son los lechos unguiales. Acá es típico encontrar coloración azulada o violácea. Y también un lugar un poco menos frecuente de encontrar esto es en la piel de la rodilla y de los tobillos. Las características sencillamente de la periférica es que no afecta a las mucosas, que sí ocurría en la cianosis central. En la cianosis central dijimos que lo afectaba a los labios, afectaba a la gingiva, es decir, las encías, la mucosa sublingual también. Aquí no afecta básicamente a las mucosas, lo que afecta es sencillamente a los dedos, a la piel de los dedos y a la piel también de la rodilla y el tobillo que dijimos recién, ¿verdad? Algo muy importante es que esto puede mejorar con el calor. Es decir, si nosotros ponemos digamos, agua caliente, agua tibia, mejora con el calor. Es decir, esa coloración azulada o violácea va cediendo hacia la coloración normal. O también el masaje, ¿verdad? Siempre el paciente está masajeando los dedos para estimular la circulación, para que haya más circulación y por consiguiente más oxígeno, ¿verdad? Aunque no hay alteración con el oxígeno. El paciente que tiene cianosis central, sí, vos le das oxígeno, le haces oxigenoterapia con un balón de oxígeno y mejora su cianosis, ¿verdad? O sea, mejora el estado de ese paciente. Sin embargo, en la cianosis periférica no tiene nada que ver con la administración de oxígeno, no hay modificación. Vos le das oxígeno a un paciente y sigue con su cianosis. Lo único efectivo es el masaje y el calor, ¿verdad? Y a lo que ocurría en la cianosis central era que había los dedos en palillo de tambor, que se llama acropaquia. Eso no existe en la periférica, solamente existe en la cianosis central. Y tampoco se acompaña de poliglobulia. La poliglobulia sencillamente es una compensación que se da con el aumento de glóbulos rojos. También se llama policitemia vera, se llama eso. Y se debe sencillamente a una compensación, ¿verdad? Los glóbulos rojos aumentan de concentración para tratar de compensar esta disminución de hemoglobina oxidada, o sea, de oxihemoglobina. Bueno, la causa muchas veces puede ser por un problema circulatorio, un problema venoso o arterial. Puede deberse a una obstrucción de los vasos sanguíneos por un éstasis o por una isquemia, como ya hemos dicho, y generalmente se debe a un aumento de la formación de la hemoglobina reducida y por una disminución, por supuesto, de la hemoglobina oxidada, pero más bien por un aumento de la hemoglobina reducida. Evidentemente que esto es debido a un trastorno circulatorio. Muchas veces el frío produce básicamente que se altere, digamos, o que empeore la cianosis periférica. Por lo tanto, los pacientes en el frío empeoran, ¿verdad? Empeoran mucho más. Entonces, por eso es que se hacen el masaje, ¿verdad? Y están permanentemente frotándose las manos, ¿verdad? Para generar calor, porque el calor es lo que produce vasodilatación, ¿verdad? Y esa vasodilatación aumenta el flujo sanguíneo y por consiguiente aumenta la cantidad de oxígeno y aumenta la cantidad de oxihemoglobina, ¿verdad? Sin embargo, el frío produce vasoconstricción, como vemos aquí, y esto produce una mayor éstasis, mayor obstrucción circulatoria, y por consiguiente puede haber digamos una disminución de la velocidad circulatoria, ¿verdad? Lo que dice acá, éstasis circulatoria por vasoconstricción debido al frío. El calor, sin embargo, lo que hace es una vasodilatación y por consiguiente aumenta, digamos, el flujo sanguíneo.
también puede ser debido a una disminución de la frecuencia cardíaca, es decir, del volumen minuto cardíaco. Y la cianosis mixta es sencillamente la mezcla de ambas, ¿verdad? La mezcla de la insaturación, ya sea arterial y también venosa, ¿verdad? En primer lugar, pueden ser centrales debido a problemas de cortocircuito, ¿verdad? O SHAM. Y eso hace que la sangre venosa ingrese o se comunique o contacte con la sangre arterial y bueno, se produce una contaminación de ambos tipos de sangre, ¿verdad? Bueno, existe una cianosis diferencial en la cual solamente se ve en los miembros inferiores, no hay ninguna afectación de los miembros superiores, tampoco afecta a la cara, ni los labios, nada de la cara, ¿verdad? Esta es una cianosis especial, vamos a decir así. Una cianosis que solamente se da en los miembros inferiores, solamente hay coloración azulada o violácea en las piernas, no hay alteración en ningún dedo del miembro superior, ni tampoco en la cara, y esto generalmente es debido a un conducto arterioso persistente, ¿verdad? Y este conducto arterioso persistente es congénito, es decir, el paciente nace con ese conducto arterioso persistente en la cual la sangre de la arteria pulmonar, recordemos que la arteria pulmonar transporta la sangre desoxigenada, o sea, la sangre con CO2, pasa, digamos, a la aorta descendente y bueno, la aorta en vez de transportar sangre oxigenada, transporta una mezcla de ambos, ¿verdad? Transporta una sangre con oxígeno y con CO2, ¿verdad? Entonces, recordemos que embriológicamente la arteria pulmonar está conectada con la aorta por medio de un tronco, pero ese tronco después en la embriogénesis se oblitera, degenera, se fibrosa, ¿verdad? Entonces ya no hay nada que conecte la arteria pulmonar con la aorta. Hay personas que siguen con el tronco arterioso, sigue habiendo una comunicación y eso es lo que genera la cianosis diferencial. Por supuesto también pueden deberse a alteraciones en la formación del corazón. Hay una alteración llamada tetralogía de Fallot, en la cual tenemos 4 malformaciones a nivel del corazón que pueden generar cianosis. Por ejemplo, una de ellas es el defecto del tabique interventricular, que ya hablamos hace rato, ¿verdad? Acá tiene que haber un tabique que divida la cavidad izquierda, o sea, el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho, para que no haya comunicación. Tiene que haber como una mampara acá, ¿verdad? En este caso vemos que no hay. Acá hay una abertura. No hay el tabique que tendría que haber acá. Acá hay una abertura por el cual la sangre del ventrículo izquierdo va a estar comunicado con la sangre del ventrículo derecho. La sangre oxigenada con la sangre desoxigenada. Puede haber también una estenosis de la válvula pulmonar, como vemos acá. Por lo tanto, la sangre desoxigenada no va a poder ser enviada a la arteria pulmonar, debido a que hay un fallo en la válvula pulmonar, ¿verdad? Está achicada esta válvula, está estrechada, como vemos aquí. Tendría que tener este tamaño, tendría que tener esta válvula. Y sin embargo, vemos que está bastante estrechada esta válvula pulmonar. Por lo tanto, la sangre desoxigenada del ventrículo derecho no va a poder ser enviada a la arteria pulmonar y se va a acumular mucho CO2 en este lugar. CO2 que en este lugar va a pasar a este lugar, empeorando más el caso, ¿verdad? Debido a que no hay el tabique acá, interventricular. Algo muy importante es que existe también una marcada hipertrofia ventricular derecha. Recordemos, esto es el ventrículo derecho y acá vemos bastante crecimiento del músculo del ventrículo derecho. ¿Por qué se da eso? Sencillamente por la cantidad de CO2 que se va a acumular aquí. ¿Por qué se da la acumulación de CO2? Porque hay una estenosis justamente de la válvula que debería permitir que el CO2 pase a la arteria pulmonar. Por eso eso genera un esfuerzo mayor a este ventrículo derecho, que básicamente va a generar un aumento de su músculo, ¿verdad? Y la cuarta malformación de esta tetralogía de Fallot es el cabalgamiento de la aorta. ¿Qué significa esto? Que la aorta básicamente va a cambiar su posición. La aorta debería tener su válvula aquí, debería salir del ventrículo izquierdo. Sin embargo, vemos como la aorta se desplaza hacia la derecha y es como si fuera que sale del ventrículo derecho, ¿verdad? Y recordemos que
del ventrículo derecho tiene que salir la arteria pulmonar, no la aorta. La aorta, la raíz de la aorta debe estar en el ventrículo izquierdo, no en el ventrículo derecho. Por lo tanto, la aorta está desplazada hacia la parte derecha, digo bien, y eso inclusive desplaza a la arteria pulmonar. Desplaza, al estar más a la derecha la aorta, eso hace que la arteria pulmonar, que debería estar aquí, donde está la aorta, esté más otra vez a la derecha, y en vez de salir del ventrículo derecho, sale inclusive de la aurícula derecha ya. Y la aorta desplaza a la arteria pulmonar. A eso se llama cabalgamiento de la aorta. Y eso es lo que genera el shunt, ¿verdad? El cortocircuito derecha-izquierda. Hay una anomalía también llamada anomalía de Einstein, en la cual la válvula tricuspidia, recordemos que la válvula, nosotros tenemos 4 válvulas. La válvula pulmonar, que es la que recién vimos que estaba con estenosis, ¿verdad? El lugar donde sale la arteria pulmonar. Y la válvula aórtica, acá está normal, ¿verdad? No como en la anterior que veíamos que está totalmente cabalgado. La válvula aórtica, que es el lugar donde sale la arteria aorta desde el ventrículo izquierdo. Además de estas válvulas, tenemos 2 válvulas más, que son las válvulas aurículo-ventriculares. A la izquierda tenemos la válvula mitral y a la derecha tenemos la válvula tricuspidia. Esto es lo normal. Pero ¿qué vemos acá? Acá está bien la válvula pulmonar, está bien la válvula aórtica, está bien la válvula mitral, pero ¿qué pasa con la válvula tricuspidia? Está alargada, ¿ven? Esto debería ser el tamaño normal de la tricuspidia. Sin embargo, acá vemos una válvula totalmente alargada. Entonces, eso es lo que se llama, en eso consiste la anomalía de Einstein. ¿Qué consecuencia tiene eso? Que al estar alargada, esta válvula tricuspidia hace que aumente el tamaño de la aurícula derecha, ¿verdad? Pero al aumentar el tamaño de la aurícula derecha, ¿qué pasa? El ventrículo derecho se achica, se acorta, ¿verdad? Entonces, eso va a generar también un cortocircuito de derecha a izquierda. Hay otra alteración también que puede generar cianosis, que consiste en la transposición de los grandes vasos. Es decir, los grandes vasos, la arteria pulmonar y la aorta, cambian de posición. La aorta, que tendría que estar aquí, donde está la arteria pulmonar, ¿verdad? Y la arteria pulmonar, que tendría que estar aquí, donde está la aorta, están inversamente ubicados, ¿verdad? Este es el lugar de la aorta, no es la arteria pulmonar. Este es el lugar de la arteria pulmonar, no es la aorta. Están en forma inversa, ¿verdad? Están, digamos, invertidos, ¿verdad? Tal es así que la aorta, que debería nacer del ventrículo izquierdo, nace del ventrículo derecho. Y la arteria pulmonar, que debería nacer del ventrículo derecho, nace del ventrículo izquierdo. Esto es muy grave. Pero se puede corregir. Tiene, digamos, tiene un tratamiento quirúrgico. Es grave porque la arteria pulmonar va a transportar oxígeno y la aorta va a transportar CO2 por todo el cuerpo, ¿verdad? El paciente va a estar totalmente a su lado, pero totalmente lo, ¿verdad? Porque es como si fuera que por todo el cuerpo se va transportando el CO2. Hay un complejo llamado complejo de Eisenmenger, sencillamente, que es ya la comunicación, varias comunicaciones, ¿verdad? Entre la aurícula y el ventrículo. Entonces hay comunicaciones en varias partes, ¿verdad? Y sencillamente también se da shunt, se da cortocircuito, ya sea de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Hay veces que la cianosis es mezclada, ¿verdad? Es mixta, ¿verdad? Eso se debe a que hay, digamos, periférica y también central. Esto se debe a que hay un cortocircuito conjuntamente con una poliglobulia. Ya aplicamos lo que es la poliglobulia. Y esto sencillamente puede deberse también a que la hemoglobina reducida está aumentada y concomitantemente hay una insuficiencia cardíaca. Esto ya hemos explicado anteriormente. Acá tenemos en general todas las causas que ya hemos dicho, ¿verdad? Un cuadro
está en el Argente Álvarez en el libro base de la bibliografía. Y ya hemos explicado cada una de estas también, de estas causas. La metahemoglobinemia, sencillamente, es una alteración también en la cual no se puede, digamos, tener una oxihemoglobina en gran cantidad, y eso hace que se forme el oxígeno reducido, un oxígeno que no es captado por la hemoglobina. En contrapartida, lo que la hemoglobina puede unirse es sencillamente a otros metales o al CO2, y no permite, digamos, la unión con el oxígeno. Es decir, es como si fuera que el oxígeno, cuando se va a unir, ya encuentra que alguien ya está en su lugar, ¿verdad? Entonces el oxígeno está en la sangre y no puede ser transportado por la sangre, porque el que transporta el oxígeno por la sangre es la hemoglobina, y eso produce una hipoxia, entonces, tisular, es decir, en los tejidos. Esto, digamos, que es similar a las anteriores cianosis, ¿verdad? Y es debido a un aumento de metahemoglobina, ¿verdad? Tenemos algunas alteraciones que pueden darse dentro de la hemoglobina. Tenemos tipos de hemoglobina, una hemoglobina llamada Zurich o hemoglobina de Andrews, Minneapolis, en las cuales existe alteración básicamente dentro de la cadena de aminoácidos de estas hemoglobinas. Por lo tanto, estas hemoglobinas anormales van a tener mayor afinidad por el oxígeno y no le van a dejar espacio a las hemoglobinas normales para que puedan captar el oxígeno. Es como si fuera que vienen a ocupar el espacio de las hemoglobinas normales, como unas usurpadoras, ¿verdad? Entonces no le permiten a las hemoglobinas normales hacer su función, captar el oxígeno. Bueno, generalmente en estos casos también existe poliglobulia. Puede haber un aumento del hematocrito. Eso va a hacer que haya aumento de viscosidad, justamente, ¿verdad? La viscosidad se da por un aumento de hematocrito. En estos casos, al haber aumento de hematocrito y aumento de viscosidad, se va a generar una cianosis periférica y por consiguiente aumento de hemoglobina reducida. Ya dijimos esto, ¿verdad? El oxígeno no va a poder ser captado, ¿verdad? Y eso va a generar cianosis periférica. La poliglobulia, el aumento de glóbulos rojos, se puede dar en cualquier tipo de cianosis, ya sea central o mixta, y generalmente esto se debe a falta de oxígeno. Por consiguiente, hay una compensación que consiste en el aumento de glóbulos rojos, que es justamente la poliglobulia, y esto puede deberse a enfermedades pulmonares, y también el tabaco también puede generar aumento de la poliglobulia. La policitemia vera sencillamente es el aumento, es lo mismo que la poliglobulia, pero debido a un trastorno cromosómico, ¿verdad? Se debe a una trisomía en el par 8. Tenemos, digamos, en vez de tener 2 cromosomas en el par 8, tenemos 3, ¿verdad? Es un tipo de aneuploidía, y eso genera un trastorno en el cual la médula ósea va a empezar a producir gran cantidad de glóbulos rojos, y sencillamente eso va a desembocar en que aumente la cantidad de glóbulos rojos y por consiguiente el hematocrito. Al haber más hematocrito va a haber un aumento de la viscosidad, y por consiguiente va a hacer que haya un éstasis, ¿verdad? Que haya éstasis de circulación, que la circulación sea más lenta. Generalmente esto no tiene nada que ver con la eritropoyetina, por eso dice acá proliferación independiente de la eritropoyetina. No altera la eritropoyetina, lo que altera esto es la médula ósea. Hace este trastorno en el cromosoma 8, hace que las células madres o los stem cells empiecen a producir más cantidad de glóbulos rojos, y el paciente se ve todo como se ve todo con la piel roja, ¿verdad? Piel en forma de cereza se llama justamente a esto. Está todo rubicundo el paciente, es como si fuera que salió al sol, ¿verdad? Pero el paciente no está expuesto al sol, ¿verdad? Y genera prurito también, ¿verdad?
Ahí está justamente, la piel presenta color cereza, ¿verdad? Es como si fuera que el paciente se insoló, pero evidentemente no tiene relación con el sol. Y es muy importante también que al hacer el diagnóstico de este tipo de cianosis, tratemos de ver si hay enfermedades pulmonares, el paciente se haga, por ejemplo, una ecografía, una radiografía también es importante, un estudio de espirometría donde se puede evaluar si hay obstrucción, si hay una patología obstructiva o una patología restrictiva, que el paciente se haga un ecocardiografía para saber si no hay aumento o alteración a nivel cardíaco, y también que el paciente no consume bastante nitrato, ¿verdad? Porque eso puede generar metahemoglobinemia, ¿verdad? Es muy importante preguntar los síntomas que ya hemos dicho anteriormente y mirar, ¿verdad? Evaluar piel, mucosa, ¿verdad? Sobre todo las mucosas para el tema de la cianosis central, evaluar los miembros inferiores también y evaluar los dedos, si no hay también cambio de coloración, si no hay dedos en palillo de tambor, si cede con la vitropresión, que ya hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Y si cede, digamos, la cianosis con el masaje y el calor, que también dijimos que eso ocurría en el caso de la cianosis periférica, ¿verdad? Acá tenemos las diferencias, ¿verdad? En cuanto al examen físico, en la cianosis central más bien es respiratoria, aunque puede también haber trastornos cardiovasculares. Sin embargo, en la periférica se debe a un trastorno cardiovascular, es decir, más vascular que cardíaco, ¿verdad? Trastornos que tienen que ver con los vasos sanguíneos y que afectan más bien a los miembros, ¿verdad? Superiores e inferiores. Tenemos algunos exámenes complementarios que son básicos en ambos tipos de cianosis. En la central es importante hacer una radiografía de tórax para evaluar justamente pulmón, hacer una gasometría justamente para evaluar la cantidad de oxígeno, de CO2 también, y el pH, por supuesto, ¿verdad? Un hemograma siempre es importante en cualquier tipo de cianosis, y una espectroscopía que básicamente sirve para evaluar la hemoglobina anormal, ¿verdad? Si hay esos tipos de hemoglobina que dijimos anteriormente, ¿verdad? En la cianosis periférica es importante hacer un electrocardiograma para ver si hay un problema en el trabajo cardíaco, un ecocardio también, como ya hemos dicho, un ecodoppler para saber si cómo está el flujo sanguíneo, y por supuesto el hemograma como siempre, ¿verdad? Bueno, sencillamente para concluir tenemos que tener en cuenta que la cianosis se debe a un trastorno en el transporte del oxígeno, y no solamente el transporte, sino que esa captación que tiene básicamente del oxígeno, la hemoglobina es la que se encarga de transportar y de captar el oxígeno, y básicamente los signos y síntomas, como también la causa, orientan sencillamente hacia qué tipo de cianosis estamos. Bueno, y por último vamos a hablar de la semiología de la fiebre. Vamos a hablar un poco de cómo se da la fiebre y también los tipos de fiebre, ¿verdad? Este es el lugar donde fue extraído esta parte que vamos a desarrollar, esta unidad. Sencillamente para que haya un equilibrio tiene que haber, o sea, para que haya una temperatura normal tiene que haber un equilibrio entre producción y eliminación de calor, ¿verdad? El calor es una parte de energía, es una energía que se disipa, y bueno, tiene que haber un equilibrio entre estos dos factores, ¿verdad? Bueno, la temperatura, recordemos que se controla a nivel del hipotálamo. Bueno, y el hipotálamo entonces dijimos que es el que controla la temperatura corporal. Hay una temperatura corporal central, que es la temperatura de la sangre que está en la aurícula derecha, ¿verdad? La temperatura de la presión venosa central, y el valor promedio es 37 grados. Esto puede variar, por supuesto, ¿verdad? Pero no tiene que ser tampoco una variación mayor a 0,6 grados. Una temperatura menor a 36,4, 36, ya se puede considerar hipotermia, y una temperatura por encima de los 37,5 ya no es temperatura normal, eso ya es febrícula, ¿verdad? Por encima de 37,5 a 37,9
consideramos febrícula, y a partir de los 38 grados ya consideramos fiebre. Muchas veces los escalofríos pueden producir aumentar el calor, porque justamente generan un estímulo que genera una respuesta en los músculos que se encargan de producir calor. La parte de atrás del hipotálamo, ¿verdad? Acá justamente encontramos el hipotálamo, una estructura que está por encima de la hipófisis, que forma justamente con la hipófisis lo que es el eje hipotalámico hipofisario. Esto es el tálamo. Acá encontramos el hipotálamo. Esto vendría a ser el fornix, el cuerpo calloso, y esto es el tálamo. Esta es la hipófisis o glándula pituitaria. Básicamente es el que controla toda la temperatura corporal del la temperatura de todo el cuerpo, ¿verdad? Ya sea generando una vasodilatación en la piel, aumentando el calor, o generando una vasoconstricción de la piel para disminuir la cantidad de temperatura, ¿verdad? También puede inhibir o estimular la sudoración. Generalmente sudamos cuando tenemos calor, y bueno, cuando tenemos frío evidentemente se inhibe la sudoración, y también se generan los escalofríos, ¿verdad? Todas esas señales son estimuladas o generadas por el hipotálamo. Tenemos que tener en cuenta que tampoco tenemos la misma temperatura durante todo el día. Nuestra temperatura varía durante el día, dependiendo del ritmo circadiano, ¿verdad? Generalmente la temperatura corporal de día es diferente, varía un poco, ¿verdad? Con la temperatura de noche, ¿verdad? Generalmente al amanecer tenemos una temperatura similar o cercana a los 36 grados, y generalmente eso va aumentando durante el día. A la tardecita generalmente es el lugar donde más tenemos alta la temperatura. Entonces puede haber una variación de la temperatura influida por el ritmo circadiano, y esto no depende de la voluntad. Esto es sencillamente involuntaria y es automática. La fiebre sencillamente es el aumento de la temperatura por encima de los valores normales, y consideramos fiebre a toda temperatura igual o mayor a 38 grados. Evidentemente que hay temperaturas mucho más altas inclusive, ¿verdad? En la cual sencillamente ya está por encima de los valores considerados estándares. Entonces en ese caso ya hablamos de hipertermia, ¿verdad? Muchas veces la hipertermia no es sinónimo de fiebre. La fiebre es una respuesta que se da debido a algo pirógeno, ¿verdad? Ya sea a un virus, a una bacteria, a alguna inflamación. Muchas veces la hipertermia se debe a un aumento del calor debido a la luz solar, por ejemplo, ¿verdad? Pero no siempre es sinónimo de fiebre de hipertermia. Hipotermia sencillamente ya es cuando disminuye la temperatura corporal central, ¿verdad? Cuando el hipotálamo disminuye su propia temperatura por debajo de 35 grados. Sencillamente esto puede ser debido a una exposición por varios tiempos, ¿verdad? Por una exposición crónica por varios minutos a una temperatura de ambiente baja, o también puede ser debido a enfermedades infecciosas, por ejemplo, que inclusive pueden generalizarse, en el caso de la sepsis, ¿verdad? Que es una infección generalizada. Puede ser debido también al shock cardiocirculatorio, o una alteración también circulatoria llamada mixedema, que se da sobre todo en los miembros inferiores. También puede ser debido a consumo de algunos medicamentos. Hay medicamentos que bajan la temperatura, fármacos, anestésicos, drogas también, marihuana, por supuesto, ¿verdad? Y el alcohol, que es uno de los que más, disminuye la temperatura corporal central. La fiebre es una respuesta, ¿verdad? La fiebre es una respuesta compensatoria que se da, o adaptativa que se da por parte del cerebro a un evento desencadenante, ya sea una infección o una inflamación, que se da debido a que un pirógeno, que generalmente puede ser un virus, una bacteria, ingresa al organismo, y eso genera un sistema, nuestro organismo genera una defensa frente a ese pirógeno, frente a ese agente exógeno. Entonces esa respuesta
desencadena una cascada de mediadores inflamatorios que pueden ser citocinas, prostaglandinas, ¿verdad? Y eso es lo que finalmente lleva a que nuestro centro termostático corporal, que es el hipotálamo, aumente su temperatura, ¿verdad? Es decir, es una serie de pasos. En primer lugar, ingresa el microorganismo, el agente exógeno, eso activa a nuestros pirógenos endógenos, que son nuestras células blancas, que generan sencillamente una respuesta en la cual se van a liberar los mediadores inflamatorios, y esos mediadores inflamatorios, sobre todo las prostaglandinas, son los que básicamente actúan sobre el hipotálamo para aumentar la temperatura corporal. Ya justamente está todo lo que hemos dicho. Estos pirógenos exógenos, que ya hemos dicho cuáles son, activan al sistema inmune, a las células blancas. Eso desencadena básicamente la liberación de mediadores inflamatorios. Aquí tenemos todos los mediadores inflamatorios que se activan. Eso a su vez hacen que se liberen sobre todo las prostaglandinas E2. Finalmente, eso activa a las células del hipotálamo. Las células del hipotálamo liberan un mediador o un neurotransmisor llamado AMP cíclico o adenosín monofosfato cíclico, y eso hace que, digamos, estimule la activación de las neuronas del hipotálamo, desencadenando que se eleve el nivel de termorregulación. Y eso finalmente desencadena una respuesta, una conducta de instinto en el cual el paciente trata de abrigarse o trata de bañarse con agua tibia, ¿verdad? Sencillamente tratando de compensar el frío, ¿verdad? Y eso finalmente lleva a la fiebre, ¿verdad? La fiebre sencillamente puede deberse también al aumento de producción de calor o por la conservación de calor. ¿Sí? Es un desencadenante de varios factores. La fiebre evidentemente que es beneficiosa y es nociva a la vez, ¿verdad? Porque es una respuesta, ¿verdad? Sencillamente es una respuesta en la cual nuestro cuerpo trata de defenderse, ¿verdad? Por eso muchas veces se les dice al paciente, ¿verdad?, que tener fiebre es algo bueno, ¿verdad? Porque significa que nuestro organismo se está defendiendo, está generando una respuesta, está luchando contra el agente invasor, contra el agente infeccioso, y bueno, eso genera anticuerpos que van a generar la defensa, pero también puede ser nociva porque una de las células que se producen cuando hay fiebre son las células natural killer, ¿verdad? Las células asesinas, y finalmente esto pueden ser eliminados con la fiebre. Entonces, algunas células natural killer pueden ser destruidas o deterioradas con la fiebre. También pueden haber alteraciones en los neutrófilos, sobre todo cuando hay altas temperaturas, mayor a 42 grados. Y lo malo de la fiebre es que puede afectar la producción de los ácidos nucleicos y también algunas proteínas. También puede estar alterada la capacidad que tiene la membrana de ser semipermeable. Y por supuesto pueden haber alteraciones, ya sea aumento o disminución de la concentración iónica del sodio, el potasio y de ciertos iones también, ¿verdad? O sea que la fiebre tiene su lado bueno y su lado malo, su lado positivo y su lado negativo. Hay veces que la fiebre se diagnostica como fiebre, pero realmente es una hipertermia, ¿verdad? Y antes de tener en cuenta eso hay que saber que la fiebre es cuando se toma la temperatura, ¿verdad? No podemos hablar de fiebre sencillamente tocándole al paciente, ¿verdad? La fiebre ya es cuando nosotros tomamos la temperatura y encontramos que la temperatura es igual o mayor a 38 grados. Lo demás es sensación febril nada más, no es fiebre. Mientras no tomemos la temperatura no podemos hablar de fiebre. Y la fiebre, como dijimos, es una respuesta a los agentes pirógenos exógenos que se da por medio de la producción de mediadores inflamatorios, sencillamente con la necesidad de generar una defensa, una respuesta a nivel orgánico. Sin embargo, la hipertermia es sencillamente un fracaso periférico. Eso es lo
fundamental acá. La palabra importante es que la hipertermia se da por una lesión periférica o un cambio periférico. Sin embargo, la fiebre es un cambio central, o sea, el cambio está en el hipotálamo. Ahí es donde se genera la alteración de la temperatura, en el hipotálamo, en el caso de la fiebre. Sin embargo, la hipertermia es un fracaso o un cambio en los mecanismos periféricos de la piel, por ejemplo, o de los músculos, que deberían mantener la temperatura corporal determinada por el hipotálamo. Es como si fuera que el hipotálamo da una orden, pero los que tienen que mantener esa orden, que son la piel y los músculos, ¿verdad? No cumplen esa orden, ¿verdad? El que da la orden por el hipotálamo es el que controla la temperatura. En la fiebre, el que da la orden es el que falla, o el que ajusta los cambios, ¿verdad? Eso es la fiebre. Sin embargo, en la hipertermia, el que da la orden funciona bien, ¿verdad? Genera una orden que se tiene que mantener a 37 grados la temperatura, pero los mecanismos periféricos, ya sean epiteliales en la piel, ¿verdad? O los musculares, no fracasan, ¿verdad? No cumplen esa orden de regular la temperatura. Bueno, en caso de la fiebre tenemos varios tipos de fiebre. Vamos a ir viendo ahora los tipos de fiebre. Básicamente esto se evalúa según los picos febriles y por supuesto la curva térmica. En el caso de que tengamos, por ejemplo, aumento de temperatura por la noche y disminución de temperatura por la mañana, eso puede ser debido a una tuberculosis diseminada, también llamada tuberculosis miliar, en el cual se invierte el ritmo circadiano, ¿verdad? Lo contrario a lo que es normal. Podemos tener también dos picos de fiebre en el mismo día. En ese caso tenemos varias enfermedades, una enfermedad llamada Kala-Azar, que es una enfermedad infecciosa y puede ser debido a una endocarditis infecciosa también, una enfermedad que afecta el endocardio y la parte interna del corazón. Generalmente en esos casos se dan dos picos de fiebre dentro del mismo día. También puede haber el caso de la fiebre intermitente, en el cual la temperatura varía, aumenta y disminuye, y aumenta tanto y disminuye tanto que la temperatura febril llega a ser normal en algún momento o en algunos días. Es decir, un día hay fiebre, otro día es normal la temperatura, otro día fiebre, otro día normal. Entonces llega a la temperatura normal, ¿verdad? A diferencia de otros patrones febriles en la cual la temperatura febril disminuye, pero no llega a ser normal. En este caso, la temperatura febril llega a ser normal en algunos días y luego vuelve a subir. Así el paciente vuelve a hacer fiebre y luego vuelvan a bajar y así, ¿verdad? Esto, por ejemplo, se da en caso de tuberculosis, en enfermedades de la sangre como los linfomas, también en enfermedades infecciosas como por ejemplo las bacterianas y sobre todo en las enfermedades bacterianas que cursan con acumulación de líquido diógeno, es decir, abscesos. La fiebre remitente es el aumento de la temperatura por encima de los valores normales, pero fíjense que no baja a temperaturas normales, se mantiene digamos dentro de las temperaturas febriles. Puede aumentar un poco de temperatura, puede bajar un poco, puede aumentar nuevamente, puede bajar, pero siempre manteniéndose dentro de los valores febriles, nunca bajando a los valores normales. Esa es la diferencia con la intermitente, en la cual los patrones febriles, los picos febriles subían y bajaban, pero volvían a estar dentro de la temperatura normal. Sin embargo, acá en la remitente los picos febriles suben y bajan, pero siempre manteniéndose por encima de los 38 grados. La fiebre continua sencillamente es la fiebre que nos presenta variaciones mayores a 0,6 grados, ¿verdad? Que es más bien, tiene un pico más lineal. Y la fiebre periódica sencillamente es una fiebre en la cual a veces se da, a veces no, a veces sí, a veces no, ¿verdad? Generalmente eso puede ser debido a trastornos en los neutrófilos. Acá tenemos la fiebre recurrente, la otra era la remitente, esta es la recurrente, en la cual se mantienen varios días sin fiebre y de repente aparece otra vez la fiebre, ¿verdad? Después nuevamente disminuye, hay días, puede haber uno o puede haber varios días sin fiebre, o sea,
sin pirexia, es decir, varios días de apirexia, y luego nuevamente se vuelve a aparecer la fiebre, ¿verdad? Vendría a ser intercalado, ¿verdad? En ese caso hablamos de fiebre recurrente. La fiebre ondulante o dromedario, también llamada fiebre de Pell-Einstein, es, digamos, un patrón febril en la cual existe un aumento de picos febriles, un aumento de temperatura que luego gradualmente va subiendo y luego gradualmente va bajando hasta temperatura normal, y nuevamente se produce el mismo ascenso, se produce el aumento de la temperatura hasta un valor estándar y luego nuevamente vuelve a disminuir. A esto se le llama fiebre cíclica, fiebre ondulante, fiebre en dromedario o fiebre de Pell-Einstein. La fiebre es una respuesta a muchísimas causas. Las más frecuentes son las infecciosas y las inflamatorias, pero también puede deberse a cualquier trastorno inmune, ¿verdad? A enfermedades metabólicas, trastornos vasculares de los vasos sanguíneos, enfermedades de la sangre como los linfomas que mencionamos recién, trastornos metabólicos, o sea, endócrinos, alteraciones genéticas y, en caso más excepcional, a tumores, ¿verdad? Los tumores generalmente no suelen dar fiebre, pero en el caso excepcionales sí generan patrón febril. Lo más importante para evaluar la fiebre es básicamente la medida con el termómetro, y se puede medir la temperatura en varios lugares. Se puede medir en la cavidad bucal, que es lo más frecuente, junto a la axila también, donde se puede medir bastante bien la temperatura, aunque hay variaciones entre estos lugares, hay una pequeña variación de temperatura entre estos lugares. También se puede medir en el conducto auditivo externo, en el oído, y también en casos más excepcionales en el recto, ¿verdad? Hoy día también ya hay termómetros digitales en el cual no hay necesidad de introducir en ningún lugar del cuerpo, sencillamente cercano, es decir, por fuera del cuerpo se puede medir la temperatura corporal. Los electrónicos son, por supuesto, más efectivos, ¿verdad? Pero siempre es importante tener algún tipo de termómetro, ya sea electrónico o ya sea los de mercurio, ¿verdad? Estos pacientes febriles pueden tener síntomas acompañantes, síntomas que también están presentes acompañando la fiebre, y son síntomas clásicos, ¿verdad? Puede haber debilidad, puede haber disminución del estado general, puede haber falta de apetito, anorexia, ¿verdad? Dolores en las articulaciones, ¿verdad? Que son las artralgias, dolores musculares, que son mialgias, dolor de cabeza o cefalea, puede haber incapacidad, o sea, reacción ante la luz, eso se llama fotofobia, y también puede haber dolor al movimiento de los ojos. Muchas veces la fiebre puede estar acompañada de escalofríos, raras veces puede haber sudoración también, y cuando la fiebre se acompaña de escalofríos, eso puede darse muchas veces, ¿verdad? O frecuentemente se puede dar en infecciones bacterianas, sobre todo a nivel pulmonar. En el caso de la neumonía, es muy frecuente también que se den en casos de infecciones de las vías urinarias. También en el caso de la colangitis, infecciones de la vesícula biliar, o en el caso de la gripe puede deberse al virus de la influenza. También hay que tener en cuenta que la fiebre produce aumento de temperatura, produce aumento, de frecuencia respiratoria y también frecuencia cardíaca. Generalmente, por cada grado que aumenta la temperatura, hay un aumento de 10 grados, un aumento de 10 latidos, de frecuencia cardíaca o frecuencia del pulso. Y bueno, lo contrario sería en la bradicardia. Por cada disminución de temperatura hay disminución de 10 latidos de la frecuencia cardíaca. Esto es típico en ciertas enfermedades como la gripe, en el tifus, ¿verdad? La fiebre tifoidea, y también en la brucelosis. Muchas veces la fiebre también aumenta la frecuencia respiratoria. Generalmente por cada temperatura que aumenta existe un aumento de 5 respiraciones.
Y por cada disminución de temperatura, por cada grado que disminuye de lo normal, existe, por supuesto, también puede haber 3 a 5 respiraciones disminuidas. La fiebre muchas veces produce convulsiones y esto es típico en los niños, ¿verdad? Hay muchos niños que convulsionan debido a un síndrome febril, debido a un aumento, a un pico febril, aumento de temperatura, y también puede deberse a problemas de alcohol, ¿verdad? En el caso de los alcohólicos o pacientes que tienen grandes cantidades de lípidos en sangre, en los vasos sanguíneos, ¿verdad? A eso se le llama arteriosclerosis, ¿verdad? Al tener fiebre pueden inclusive llegar al coma, pueden tener obnubilación, es decir, confusión mental, inclusive tener delirio. La fiebre es un que dijimos, ¿verdad? Es un signo que nos indica que hay lucha, que hay defensa de nuestro organismo frente a un agente invasor, frente a una lesión, ¿verdad? Por lo tanto es considerado un reactante de fase aguda, o sea, es un signo que nos indica que estamos iniciando, digamos, la enfermedad después del periodo de incubación o del pródromo, ¿verdad? Bueno, la fiebre generalmente se puede básicamente medir, ¿verdad? En el caso de que sea un síntoma, es lo que hablamos de síndrome febril, y ya dijimos que esto se debe a una reacción en cadena de los mediadores inflamatorios. Bueno, tenemos también que tener en cuenta el tiempo de fiebre, cuánto tiempo dura una fiebre, ¿verdad? Y cómo termina una fiebre. Hay fiebres que terminan en lisis, en crisis, ¿verdad? Es decir, fiebres que ceden espontáneamente o que van disminuyendo gradualmente la temperatura, ¿verdad? O sea, que va terminando gradualmente, que va cediendo gradualmente, ¿verdad? Hay fiebres que de repente terminan, ¿verdad? Y de la nada terminan, y hay fiebres que en las cuales la temperatura va disminuyendo gradualmente hasta el valor normal de temperatura, ¿verdad? Generalmente cuando la fiebre dura muy poco, en ese caso hablamos de fiebre aguda, menos de 15 de duración, generalmente eso puede ser debido a un trastorno endocrino, a trastorno metabólico, a, digamos, algunos cambios en el sistema inmune, y que puede generar básicamente efectos a nivel del sistema nervioso central, como convulsiones, por ejemplo. Sin embargo, la fiebre prolongada es la que dura más de 15 días, y por supuesto ahí hay que buscar la etiología, hay que ver qué tipo de pico febril, qué tipo de patrón de fiebre, por supuesto, presenta esa persona, y generalmente es debido a una inflamación también. Existe un tipo de fiebre llamada fiebre de origen desconocido, abreviado FOD, ¿verdad? Generalmente es una fiebre crónica, ¿verdad? Porque dura más de 15 días, tiene que durar por lo menos 3 semanas, y por lo menos la temperatura alcanza los 38 grados en 3 ocasiones, y básicamente, como su nombre lo indica, no hay un origen conocido, ¿verdad? No hay una causa determinada, y es un poco de los tipos de fiebre que más cuesta saber por qué se da, ¿verdad? Hay muchos estudios que hacer para buscar el origen, ¿verdad? Pero generalmente no se sabe con exactitud qué es lo que originó esta fiebre, ¿verdad? Pero finalmente se puede llegar a la causa, y las causas son muchísimas, ¿verdad? Existen causas más comunes, existen causas menos comunes, o sea, causas infrecuentes que pueden llegar a una FOD, ¿verdad? A una fiebre de origen desconocido. Generalmente pueden ser infecciones las que causan estos, pueden ser drogas, pueden ser enfermedades que afecten a la parte vascular, es decir, trombos, émbolos, ¿verdad? Pero lo más frecuente es que se puedan producir enfermedades, o sea, debido a una enfermedad colagénica, y por supuesto las enfermedades cancerígenas, los linfomas, las metástasis también pueden generar una fiebre de este tipo. Y sin embargo, entre las infrecuentes encontramos otros tipos de neoplasia, como el sarcoma de Kaposi, que es un sarcoma que está relacionado con el SIDA, o sea, con la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH.
En casos más raros se puede dar por una sinusitis, una mononucleosa infecciosa, una vasculitis o enfermedades endógenas como el feocromocitoma o el hipertiroidismo, ¿verdad? Sí, existen muchas causas que pueden generar esta fiebre de origen desconocido. Entonces podemos clasificar en 4 grandes tipos a esta fiebre de origen desconocido. La clásica, que se debe más a causas infecciosas. La nosocomial también, que en ese caso hablamos más bien de las causas inflamatorias, a las que cursan con neutropenia. Eso puede ser debido a un trastorno colagénico, y a los tumores que pueden estar asociados con el VIH, por ejemplo, como citamos recién el sarcoma de Kaposi. Hay muchas veces que existe el paciente inmunocomprometido o inmunodeprimido, tiene fiebre, ¿verdad? Entonces, en ese caso, básicamente, depende mucho de qué tipo de fiebre el paciente desarrolla, cuánto dura la fiebre, ¿verdad? Y qué tan inmunocomprometido está ese paciente, ¿verdad? Por supuesto, hay que evaluar cuál es el germen que produce el trastorno, si es bacteriano, si es viral, a qué órganos afecta, y básicamente el valor de las células inmunes, ¿verdad? De los linfocitos sobre todo. Y bueno, de qué forma también responde, digamos, al tratamiento también es importante evaluar. Y bueno, eso es lo que yo quería compartir con ustedes en esta unidad, en la cual hemos hablado de bastantes cosas, ¿verdad? Sobre el dolor, sobre la disnea, sobre la cianosis, y ahora, por supuesto, también acerca de la fiebre, que son síntomas y signos clásicos que hay que conocer dentro de la semiología. Y bueno, esperemos que les haya servido esta presentación, esta unidad. Espero que, si les gustó el video, que le den un me gusta al video, y si quieren tener novedades sobre próximos videos, que le agradecería si se pueden suscribir también a mi canal. Y bueno, eso es todo, hasta la próxima, y bueno, muchas gracias por su atención.